Buenos días, buenos días. Eh, Buenos días a todos. Renzo, Juan Diego, buenos días. Espero que estén bien y que hayan tenido una semana productiva la semana pasada, especialmente el fin de semana. Nos vimos el jueves. Y esta semana, pues, hoy tenemos clase, mañana tenemos PC1 y luego tienen, pues, Semana Santa, ¿no? Espero que descansen, recarguen energías y pues aprovechen los días para estudiar y aprender cada vez más cosas de mate y física que son hermosas, de verdad. Bueno, buenos días Diego, Pedro, Fernando. Bien, entonces, mañana tenemos la PC1. Creo que las cosas están claras. Simplemente voy a armar una sección en nuestro PaideIA que diga PC1 para que esté súper claro. Y nuestra PC es tipo tarea de PaideIA. Entonces simplemente van a tener acceso al PDF a las 3 de la tarde y lo van a entregar hasta las 5 de la tarde, ¿no? Voy a escribir un par de indicaciones, pero es lo usual. Yo obviamente confío en que cada uno de ustedes es responsable y honesto consigo mismo, con el trabajo suyo, con el trabajo de sus compañeros, y pues el trabajo es personal, ¿no? Es personal. No vale consultar con sus amigos, con sus compañeros, con otra persona. Eh, Fuera de eso, pues creo que desde mi punto de vista todo está claro. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan ustedes? ¿O todo está bien? Los temas son hasta lo que hemos cubierto el jueves pasado, por si acaso, ¿no? O sea, bueno, bien, creo que entonces todo está claro. Probablemente, no es seguro, pero probablemente, porque tenemos JP, vayamos a abrir una sesión de Zoom, solo en caso alguno de ustedes tenga un incidente y que quiera, pues, digamos, reportarlo, ¿no? Pero como es una entrega tarea, pues, obviamente es mucho más fácil, más sencillo que evitar todos los problemas técnicos. Bueno, solo les comento eso. Bien. Bueno, entonces, en lo que estamos en el salón, la clase pasada, lo que estábamos viendo es, pues, la existencia y unicidad de soluciones. Los teoremas, como los hemos escrito, están en versión unidimensional, básicamente, pero los mismos teoremas de existencia y unicidad, pues, uno los tiene en versión más general, ¿no? No solamente, pues, en nuestros espacios estamos trabajando con funciones, en este caso eran de x, y' igual f de x, y, ¿no? Sino en general, con muchas más variables, en general gobernado por no solo una función, sino por un conjunto de funciones, etcétera, etcétera. Esos teoremas de existencionicidad existen y en libros más avanzados de matemática pura, por ejemplo, uno ve pues casos generales en los cuales uno considera espacios de funciones y en los cuales pues formaliza, concretiza lo que hemos mostrado con las aproximaciones sucesivas, pues les comenté, se puede formalizar de manera mucho más abstracta, ¿no? Como un proceso que ocurre y pues ese proceso o una solución para nuestra ecuación diferencial bajo ese contexto sería pues un punto fijo del proceso, básicamente, pero para hablar propiamente de eso, de ese tipo de enfoque, pues uno necesita un poco de análisis funcional, y cosas similares, ¿no? Bueno, pero las ideas son las mismas. Las ideas son, en definitiva, las mismas. Y como les comenté, les quería mostrar pues la idea central, o las ideas centrales, no solo porque son útiles y son buenas, sino también las van a encontrar cosas muy parecidas. Personalmente yo las he encontrado bastante en temas de física,
¿no? Entonces, quiero que, pues, si en algún momento de repente ya han visto esto y ven procedimientos parecidos, pues para ustedes va a ser, ok, bajo esta circunstancia tengo que resolver esta ecuación integral. Perfecto. Entonces, una de las cosas que puedo hacer es aproximaciones sucesivas. Claro, no probablemente vaya a ser muy difícil encontrar la solución, pero voy a poder encontrar, demostrar, por ejemplo, lo cual en matemática es bastante útil, demostrar si va a existir solución y si la solución va a tener regularidad. ¿Qué tipo de regularidad va a tener la solución? Si va a ser continua, si va a ser C1, si va a ser C infinito, si yo puedo asumir que que la solución que existe para el problema que estoy investigando tiene ciertas propiedades. Y muchas veces eso es muy útil, muy importante, especialmente si están resolviendo un problema complejo, un problema con muchas partes. Entonces es útil acumular pedacitos de información para tener una idea de cómo debería lucir la solución, por ejemplo. Y eso, algo como aproximaciones sucesivas de Picard, pues nos puede ayudar realmente pues, a capturar ese tipo de propiedades. Y bien, entonces para concretizar, ¿no? Porque lo escribimos de modo un poquito abstracto la vez pasada, sí quiero mostrarles simplemente cómo procedería, ¿no? Las aproximaciones de Picard en un ejemplo un poco más concreto. Entonces veamos. Y listo, listo. Bien, entonces, lo que teníamos, pues, la vez pasada era, ya saben cuál es la idea, ¿no? Entonces, la idea de aproximaciones de Picard. Ya saben que esto es lo que es la idea central y básica para demostrar un teorema de existencia unicidad. Para eso lo hemos usado. ¿Okay? Pero quiero que vean cómo funciona básicamente la idea de aproximaciones de Picard en vivo y en directo, ¿no? Entonces, lo que hacíamos nosotros era resumíamos nuestro y' igual f de x, y de 0 igual a 0, por ejemplo. Este era nuestro sistema que queríamos resolver. Bueno, nuestro problema de valores iniciales, ¿no? Listo, entonces la idea era la siguiente, que uno tiene pues una primera aproximación, que es, por ejemplo, la función idénticamente nula, ¿no? Y las siguientes aproximaciones, pues, por ejemplo, voy a escribir phi k más 1, la aproximación k más 1 va a ser la integral de 0 a x, en este caso, de pues f de x, phi sub k. Voy a ponerle t como variable de integración aquí adentro. Listo. ¿No? Entonces eso es lo que esperamos, ¿sí? Esperamos y se puede probar, pues, bajo, ya saben, f continua y la parcial y de f continua, ¿sí? Y se puede probar y se espera, voy a poner de todas maneras, ¿no? Que los phi n converjan hacia una función phi. Esta convergencia es suficientemente fuerte para asegurar y garantizar que la phi va a tener, pues, la propiedad, esto de aquí, este sistema es equivalente en versión integral, este sistema es equivalente a encontrar una función phi de x que cumpla, pues, exactamente esto. Listo. Lo de la derecha es la versión integral, ecuación integral de nuestra ecuación diferencial. Bueno, entonces esa es la idea central, encontrar formamos esta sucesión que converge hacia una función phi. Esta convergencia es suficientemente fuerte, nuestra convergencia puntual solamente es mucho más fuerte, es una convergencia uniforme, etcétera, etcétera, y eso me va a garantizar que la phi sea la que encuentre, que sería el límite de las phi sub n, pues sea continua y herede las propiedades, por ejemplo, esta de aquí, que si se dan cuenta, las phi sub k no la cumplen. Este es phi sub k aquí adentro, ¿no? Aquí es phi sub k y aquí es phi sub k más 1, no es la misma función, ¿no? Pero entonces, si yo garantizo que esta convergencia sea suficientemente fuerte, pues tanto la izquierda como la derecha van a ir hacia el mismo límite, ¿no? Phi sub n y phi sub n, y uno puede llegar a probar que la phi tiene esta propiedad de aquí, lo cual significa que la phi resuelve el sistema S. Bueno, entonces, ya saben que esta convergencia es suficientemente fuerte, convergencia uniforme, este es fuerte. Bueno, esa es la idea central. En términos prácticos, hay un ejemplo de cómo funcionaría esto y qué tipo de
qué tipo de situaciones nos podemos encontrar. Imagínense que vamos a escribir un ejemplo específico, pero imagínense cómo trabajarlo pues en general, ¿no? En general obviamente requiere análisis porque uno no conoce las funciones exactas con las cuales estoy trabajando, solamente tengo propiedades de las funciones. Listo, entonces voy a ponerle mostrar el uso de aproximaciones sucesivas de Picard. También le llaman iteraciones de Picard, etcétera, etcétera, ya se imaginan. ¿Ok? Para resolver, pues vamos a poner y' igual a 2x por 1 más y, con y de 0 igual a 0, claro, para hacerlo exacto, como lo hemos planteado. Listo. Listo, entonces este es nuestro ejemplo, y aquí le vamos a poner sol de solución simplemente. Entonces, primero quiero que me ayuden a resolver esto. Y ya les comenté otra vez, la vez pasada les comenté que el método de aproximaciones sucesivas de Picard no es recomendable en general para hallar la solución, ¿no? Obviamente es útil teóricamente y es súper bueno en circunstancias en las cuales sea difícil hallar la solución, ¿no? Si ustedes pueden resolver la ecuación diferencial por otro método, pues háganlo, porque pueden hallar de repente la forma analítica exacta, ¿no? El método de aproximaciones sucesivas de Picard, usualmente lo usamos para situaciones más teóricas, como esta situación general, ¿no? Donde quiero demostrar la existencia y unicidad de cierta solución para un conjunto grande de funciones. En este caso, las funciones f, que son continuas, cuya derivada parcial con respecto a y es continua. Bueno, entonces, vamos a... ¿ok? ¿Cuál debería ser la solución? Eso es lo que quiero. ¿Cuál debería ser la solución? Listo. ¿Cómo resolvemos esta ecuación de aquí? La que acabo de escribir. ¿Me ayudan? ¿Cómo la resolvemos? Es inmediato. ¿Qué idea tenemos para resolver esta? Si nos dicen simplemente resolver. No, yo lo que quiero es mostrarles el uso de aproximaciones sucesivas, pero primero vamos a resolverla. ¿Cómo sería? ¿Sí? ¿Alguna idea? Separación. Por separación, exacto. Es separable, ya lo hicieron en la cabeza. Gracias, gracias. Entonces, de y de x igual a 2x1 más y, ¿no? Veo que es separable. Entonces, a ver, vamos a separable. Listo, entonces uno tranquilamente pues escribe esto. Y ya sabemos que todo esto simplemente es una forma práctica. Y sabemos que lo que está detrás de esto que parece algebraicamente pasar de x multiplicando, etcétera, etcétera, es la regla de la cadena. Ya saben qué es lo que le da la formalidad a esto. Luego integro, pues voy a escribirlo así, de este modo. Ya saben que simplemente escribo constante aquí porque estoy resaltando que hay una constante suelta. Listo. Entonces, bueno, pues el lado izquierdo va a ser logaritmo, ¿no? ln de 1 más y. El lado derecho, pues simplemente a la... bueno, ya me adelanté. Esto es x cuadrado, más constante. Listo, entonces tengo pues... que y va a ser constante por e a la x cuadrado y todo menos 1. Claro, básicamente. Y si tengo que y de 0 es 0, pues esa constante tiene que ser 1. Entonces la solución que espero es esta, ¿no? Y de x igual a e a la x cuadrado menos 1. Esa es la solución. Listo. Ok. Entonces fíjense lo que esperamos. Ahora sí, volviendo a lo que me piden, volviendo a lo pedido, ¿no? En este problema, que es debemos mostrar, pues, el uso, queremos mostrar, ¿no? El uso de Picard, el método de Picard. Bien. Entonces, ¿cómo funciona el método de Picard? Y listo, listo. Lo que hacemos es esto, así de simple. Y' igual a 2x por 1 más y. Esto es lo que dicta cómo se comporta la derivada de la función y.
lo que está aquí a la derecha, esto obviamente es el f. Este de aquí es el f de x, y. Listo. Y obviamente tenemos pues el y de 0, la condición inicial, igual a 0. Listo. Entonces, partimos de nuestra primera aproximación, la aproximación inicial. Es nuestra phi sub 0 de x que la escojo idénticamente nula, ¿no? Y todo esto vamos a llegar, como siempre, voy a usar las mismas letras. Nuestra solución esperada la voy a llamar phi de x. Listo. Entonces tenemos el phi sub 0 de x es pues idénticamente nula. Recuerden que el phi de x, el de aquí, cumple, pues es la versión integral, que es que phi de x es exactamente igual a integral de 0 a x, f, que es esta de aquí, 2x por 1 más y, entonces va a ser 2t por 1 más phi de t de b. Esto es lo que cumple la phi. Y mi solución esperada, la que estoy buscando, phi de x, cumple esta de aquí, esta ecuación, la ecuación integral. Listo. Entonces mi aproximación inicial es phi sub 0. Esa phi sub 0 la tomo como idénticamente nula. Perfecto. Y listo. Cumple obviamente la condición inicial, no hay problemas con ello. Obviamente es una aproximación, está probablemente muy lejos de lo que estoy buscando, pero no hay problema, es mi aproximación inicial. Entonces voy y calculo phi sub 1. Phi sub 1 de x sería pues la integral de 0 a x, ¿sí? Y aquí necesito usar la función f, que es lo que dicta la derivada, pero la derivada depende tanto de x como de y. Y mi aproximación inicial para y es phi sub 0. Entonces, voy a escribirlo de todas maneras así, f de x, phi sub 0, porque esta es mi aproximación inicial. Entonces, esto de aquí simplemente es 2t por 1 más phi sub 0, lo he tomado como 0. Listo. Bueno, este jueguito de niños, phi sub 1 va a ser simplemente la integral definida de 0 a x de 2t de t, y esto me da x cuadrado. Perfecto. Ese es mi phi sub 1. ¿Ok? Entonces vamos un paso más para ver lo siguiente. Phi sub 2, ¿cómo sería phi sub 2? Integral de 0 a x, f de t, y ahora, bueno, uso mi mejor aproximación que la inicial, que phi sub 0, es la phi sub 1. Entonces uso phi sub 1, ¿no? Como el y de la derivada, porque este es el f de x, y, que es la derivada de la función y, que es lo que estoy buscando finalmente, una función y que cumpla pues la ecuación y' igual a 2x por 1 más y. Listo. Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa integral de 0 a x, una vez más, es 2x, o sea, 2t por 1 más phi sub 1 de t, que es t cuadrado. Listo. Jueguito de niños, esto es 2t más 2t cubo, bueno, ya se imaginan, integro y tengo x cuadrado más x a la 4 entre 2. Listo. Fíjense lo que estamos hallando. Partimos con... Esta fue nuestra aproximación inicial. Ahora estamos en x cuadrado. X cuadrado es más cercano a lo que yo espero como solución. Luego tenemos esta de aquí. X cuadrado más x a la 4 entre 2. Bueno, vamos a ver uno más. Bueno, phi 3. Phi 3 de x sería pues integral de 0 a x, ya sabemos cómo va. 2t por 1 más phi 2. Por 1 más t cuadrado más t a la 4 entre 2 de t. Bueno, integro todo esto y esto va a ser x cuadrado más... x a la 4 entre 2 y un término más, x a la 6 entre 6, que ya lo voy a escribir como 2 por 3. Y aquí lo voy a escribir como 1 por 2. Es más, 1 por 2 por 3. Listo. Esta es la siguiente aproximación, la de aquí. Entonces ya vieron qué es lo que va a ocurrir. Si prosigo, ¿sí? Puedo demostrar, ¿sí? En general, puedo demostrar que el phi sub n, y demuéstrenlo. Uno lo puede demostrar por inducción, facilito. O sea, asumen la forma del phi sub n y demuestran que el phi sub n más 1 tiene la forma que estoy diciendo que todos los phi sub n tienen. Simplemente inducción. Va a ser x cuadrado más x a la 4 entre 1 por 2, más x a la 6 entre 1 por 2 por 3, más Si estamos hasta el phi sub n, entonces debe ir hasta el x a la 2n entre 1 por 2 hasta por n.
Y listo. Esa es la forma general. Y esto lo pueden demostrar por inducción, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, este es un buen ejercicio, es bueno para la salud. ¿Sí? Demuéstrenlo por inducción, por ejemplo. Demostrarlo. Demostrarlo. ¿Sí? Por ejemplo, por inducción. Listo. Entonces, ¿qué es lo que uno espera? Uno tiene la forma general del phi sub n. ¿Qué es lo que uno espera realmente? No puedo decir inmediatamente, pues ya tengo la solución. Tengo que demostrar, por ejemplo, que tomo esa sucesión de phi sub n, luego las phi sub n las tomo, esa sucesión, hago el límite cuando n va a infinito, y esto es lo que llamamos la serie de potencias, ¿no? En este caso es desde k igual a 1 hasta infinito. ¿Qué es lo que debería? Esto de aquí debería demostrar que lo de la derecha, que está de aquí, esta serie de potencias, existe, o sea que converge para... sí, debo demostrar que converge, está bien definida, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esta de aquí, pues, ustedes, por ejemplo, para demostrar que converge y saber dónde converge, uno usa, por ejemplo, el criterio de la razón, que es lo más sencillo para esto, criterio de la razón. Uno ve que esto converge en todos los números reales, converge en R. Para cualquier X real esto converge, por ejemplo. Entonces, las phi sub n se aproximan a esta serie de potencias. Esta serie de potencias está bien definida, es convergente en todos los números reales, lo puedo demostrar por el criterio de la razón. O criterio de la raíz, o calculan el radio de convergencia, etcétera, etcétera. Lo que deseen, la forma más conveniente, pues lo pueden demostrar que hacia dónde va está bien definido. Y una vez que demuestran que el radio de convergencia de esto es infinito, ¿no? Entonces esto converge en todos los reales. Por ejemplo, eso quiere decir que pues en su intervalo de convergencia, el intervalo abierto, en este caso sería todos los reales, pues yo puedo derivar, integrar, etcétera, etcétera, sin término a término. Todo va a ser súper sencillo, como si fuera un polinomio. Entonces, ahora sí puedo decir, luego, ahora sí, puedo, phi sub n de x converge, cuando n tiene infinito, bueno, voy a escribirlo así, ya está bien así, converge hacia phi de x, que está bien definida, que es esta serie de aquí. Y aquí podríamos acabar, pero esta serie de aquí, obviamente, coincide con lo que esperábamos. Phi de x es la solución de la EDO. Listo, pero hay que notar que, por ejemplo, si ustedes fueran a escribir phi de x, la pueden escribir de este modo, ¿no? X cuadrado, digamos, a la n, entre n factorial, desde n igual a 0 hasta más infinito, y le resto el primer término, que es 1. Y esto de aquí es exactamente, pues, la expansión de e a la x cuadrado. Esto de aquí es e a la x cuadrado. Sí, le he agregado el 0 para restarle el 1 aquí, porque lo que hemos encontrado parte de x cuadrado. X cuadrado, x a la 4, x a la 6, no tiene el término de grado par igual a 0. Listo, entonces quiere decir que esto de aquí es exactamente e a la x cuadrado menos 1, que era lo que esperábamos. Que es lo que esperábamos desde el inicio cuando lo resolvimos con separabilidad. Listo. Entonces, fíjense que en un ejemplo práctico, pues también uno necesita trabajar, así tengamos la función bastante bien definida, uno necesitaría trabajar todos estos pasos. Y en general, pues imagínense el trabajo que daría hallar las integrales y luego hallar el patrón general de formación, después darse cuenta de dónde convergen los intervalos de convergencia, etcétera, etcétera. Y después uno, pues, si quiere una forma más analítica, ¿no? A lo mejor lo que ha hallado, esta serie de potencias, representa una función que es mucho más manejable. Y sí, ¿no? Hay que reconocer, por ejemplo, que este tipo de patrones puede surgir. Y eso es para un ejemplo práctico, chiquito y concreto. Obviamente, en general, si estamos trabajando con funciones simplemente, que no conocemos la forma de la función, pues todo este proceso de aquí, de demostrar que esto converge, etcétera, etcétera, pues requiere mucho más análisis.
Bien, bien. Entonces, ¿cómo estamos con todo? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Todo tranquilo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ok, entonces creo que todo está claro. Básicamente con esto acabamos la parte de ecuaciones diferenciales de primer orden. Sí, hacia el donde vamos ahora es exactamente hacia analizar ecuaciones diferenciales de orden superior. Pero ya les comenté, en general las ecuaciones diferenciales de orden superior, ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? De orden superior, pues las no lineales, no hay métodos generales para resolver las no lineales. Lo que uno hace usualmente es sustituciones, alguna sustitución adecuada para el problema que estamos resolviendo, de manera de volverla, pues, volverla lineal, por ejemplo. Eso es algo bastante usado. A veces, la gran mayoría de ecuaciones no lineales de orden superior, pues no son tratables analíticamente. Es decir, no voy a poder escribir y igual a ta, con una cantidad finita de trazos. Entonces, lo que uno hace muchas veces es métodos numéricos. Obviamente uno puede usar software numéricos, etcétera, etcétera. Pero hay situaciones especiales en las cuales sí las podemos resolver. Por ejemplo, las lineales con coeficientes constantes, etcétera, etcétera, todas ellas sí las podemos resolver en principio, es decir, podemos plantear un método para resolverlo. Una vez más, inclusive ellas no las podemos resolver con todas ellas de forma analítica. Inclusive esas de ahí, las lineales con coeficientes constantes. Pero vamos a estudiarlas. Y el estudio de estas ecuaciones diferenciales de orden superior, pues va a ser similar a lo que vimos en cálculo integral. En cálculo integral uno toma, pues cuando resuelve ecuaciones diferenciales, creo que al final del curso, sí, al final del curso, uno resuelve ecuaciones diferenciales de orden 2. Y pues uno investiga el polinomio característico, la ecuación característica, etcétera, etcétera. Haya las soluciones linealmente independientes. Luego uno usa el método de coeficientes indeterminados. Después uno extiende un poco con el método de variación de parámetros y para hallar las soluciones. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Claro que nuestros teoremas van a ser un poquito más generales, nuestro Wronskiano va a ser más general, ¿no? Pero los métodos son idénticos, los que podemos desarrollar para ecuaciones diferenciales lineales de orden superior. En la práctica, muchas veces lo que uno hace es transformadas de Laplace, por ejemplo. Mucha gente simplemente se olvida de toda esa parte y escribe transformada de Laplace. Otra cosa que se hace bastante es lo que lo llaman, en inglés es ERF, Exponential Response. Bueno, es un método práctico que lo podemos, sí, se los puedo mostrar, es un método práctico, por ejemplo, mucha gente también usa ese método, que es como, realmente es una manera compacta de ejecutar lo que vamos a ver por pedazos, con teoremas, con cómo deberían lucir las soluciones que estoy buscando, formar las soluciones linealmente independientes, usarlas para formar la solución de la general homogénea y después encontrar una particular, etcétera, etcétera. Y entonces, antes de comenzar con ecuaciones diferenciales de orden superior, estaba pensando, ya que hicimos el otro día alguito de números complejos, en nuestra clase vamos a seguir usando números complejos. Ya saben que no, pues no, seguramente no será evaluado, ¿no? Pero es natural usar números complejos en ecuaciones diferenciales, en matrices, en todas partes. Entonces quería mostrarles, por ejemplo, que con lo que tenemos, ¿no? Uno puede tener la siguiente situación y resolverla muy bien. Estaba pensando en otro ejemplo. Y una vez más le vamos a poner extra, ¿no? Extra por acá. Entonces lo escribí por acá. Imagínense que quiero resolver este sistema. Voy a poner X punto. Ya saben que X punto es ya saben que el punto significa derivada con respecto al tiempo. Vamos a ponerlo aquí. Listo. Y Y punto Bx más A por Y. Listo.
A y B son constantes, positivas, negativas, no importa, voy a ponerlas simplemente que sean diferentes de cero, son constantes en general, que sean diferentes de cero para que no sean triviales estas, para que no sean triviales este sistema de ecuaciones. Esto de aquí es un sistema de ecuaciones. Tenemos dos ecuaciones diferenciales. Esto ustedes lo podrían volver una ecuación diferencial de segundo orden, ¿sí? Lo podemos volver, por ejemplo, acá tienen el y, uno puede tomar, pero primero, vamos a poner solución, ¿no? Simplemente ideas de borrador, ideas, ¿no? Por ejemplo, uno tiene la primera, x punto igual a todo esto, ¿no? Uno podría tomar la derivada una vez más, y uno tiene esto, que es bastante útil, ¿no? Este y punto, pues lo puedo reemplazar por su equivalente aquí en términos de, con la segunda ecuación, bx más a por y, ¿listo? Y ese y que me sobra, pues lo puedo reemplazar como x punto menos a por x, dividido por b, etcétera, etcétera, y puedo formar, ¿sí? Puedo formar una ecuación diferencial de segundo orden, por ejemplo, ¿sí? Con mi única variable, x. Puedo formar EDO orden 2 en X. Por ejemplo, esas son ideas, son buenas ideas. Otra cosa que uno puede hacer aquí es, esta es una idea, ¿sí? Otra idea es, defino, pues digamos, U, el vector U, que sea XY. ¿Listo? Defino el vector U que sea XY, entonces el vector, la derivada de U simplemente sería X punto Y punto, y pues traigo a la matriz A, que va a ser A menos B, B y A. ¿Listo? Y luego en la ecuación, el sistema que tengo que resolver, X punto igual a tanto, Y punto igual a tanto, pues simplemente sería U punto igual a A por U. Claro que sí. Sí, el U es X, Y, el A es A menos B, BA, esta matriz, cuando lo multiplican por XY, va a tener en la primera coordenada AX menos BY, y esa tendría que ser X punto. Y la segunda coordenada, si acá está multiplicando por XY, sería BX más AY, y esta tendría que ser Y punto. Y esto de aquí es una de primer orden, es una EDO primer orden, ¿sí? La única diferencia es que en lugar de tener como X punto igual a 5X, qué sé yo, A es una matriz, ¿okay? Pero con matrices y vectores. Esta es otra idea. ¿Okay? Las dos ideas son buenas y las dos ideas nos llevan a soluciones. A resolver este problema. Y especialmente la segunda la vamos a explorar bien después porque es bastante general. Si ustedes tienen una EDO de orden n, la pueden volver de este tipo, de primer orden, la pueden volver de primer orden, claro, usando matrices y vectores. Entonces es mucho de las propiedades que uno obtiene para todos estos casos, realmente podríamos analizarlos desde un punto de vista bien general, solamente con matrices y vectores, ¿no? Cómo resolver ecuaciones diferenciales de este tipo de aquí. Bueno, eso lo vamos a ver después. Pero con lo que tenemos, simplemente con nuestras EDOs de primer orden, que es lo que hemos resuelto, ya podemos resolver esto, sin necesidad de hacer de usar cualquiera de las dos ideas que estén azul. Porque nosotros podemos hacer lo siguiente. ¿Okay? Bien, todas estas son ideas simplemente, vamos a cerrar las ideas aquí. Listo. Bueno, puedo usar números complejos. Claro que sí. Y, por ejemplo, defino Z igual a X más, voy a ponerle Y por Y. Así de simple, simple y sencillo. Listo. Entonces, luego, esa es nuestra definición. Simplemente hemos capturado como si X fuera la parte real y Y fuera la parte imaginaria de un número complejo Z. Nada más. ¿No? Y luego, ¿qué es lo que ocurre? Pues vamos a ver quién sería Z punto. Z punto es tan fácil como X punto más Y por Y punto, y es una constante. Simplemente es la constante imaginaria. X punto más Y por Y punto, pues si esto de aquí, bajo las ecuaciones que tengo, son AX más menos BY, más Y por, y este era BX más AY. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, tengo Z punto, tiene que ser igual, juntando
todo lo que tenga el X, ¿sí? Acá tengo A por X más I por B por X, y luego juntando todo lo que tenga el Y, tengo pues más lo que tenga el Y, tengo A por I menos B, todo esto por Y, ¿no? Y el otro tengo A más IB, lo voy a escribir así, o A más BI por X. A ver, A por X, BI por X, está bien. Esto es lo que tenemos. Sí, en otras palabras, porque esto de aquí es simplemente I por A más BI. Listo, entonces, ¿qué es esto? Esto es A más BI por X más I por Y. Es decir, la ecuación vista en los números complejos es simplemente Z punto igual a el número constante A más B por I multiplicado por Z. Así de simple y sencillo. Este de aquí es Z. Y esto es un número. Este simplemente es un número. Ok, esto es resolver una ecuación diferencial Z punto igual a número multiplicado por Z. Z punto significa la derivada de Z con respecto a T, nada más. Entonces la solución es inmediata, porque su solución es simplemente, pues, es exactamente lo mismo. Sabemos cómo funciona la función exponencial, se extiende para números complejos, es más, su definición, digamos, original como serie de potencias, abarca de frente los números complejos. La solución de esto es Z de T igual a E elevado al número, lo que sea, voy a ponerlo aquí, número Michi. E a la Michi por T, aquí, ¿no? Multiplicado por la condición inicial, por Z sub 0. Bueno, Z sub 0 no lo conocemos, entonces voy a escribirlo como, bueno, voy a dejarlo así. Es una constante. Y, a ver, creo que es mejor cuando lo escribimos con constante. Constante. Listo. Y ahora, pues, es decir, simplemente la solución que tenemos es constante multiplicado por E a la A más BI por T. Listo. Eso es. Donde ahora sí la constante, la voy a escribir constante, es una constante que está permitida de ser compleja. Listo. Entonces, si nosotros queremos, porque Z captura X y Y al mismo tiempo, nosotros queremos, porque mi problema inicial estaba planteado puramente en números reales, es X punto igual a tal, Y punto igual a tal, A, Y, X y Y. Podría haber puesto condiciones iniciales, no importa, eso ya uno hallaría la constante después. Pero entonces, como el Z captura X y Y juntos, pues para recuperar X y Y simplemente observamos qué significa tener Z de este modo, ¿no? Entonces digamos que, pues C igual a, vamos a ponerle C1 más I por C2. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es simplemente, recuerden que Z, además, Z es X más I por Y. Quiere decir que X es simplemente la parte real de Z y Y es simplemente la parte imaginaria de Z. Así de simple y sencillo. Si ya tengo la solución Z, pues solamente tengo que capturar su parte real y su parte imaginaria para tener X y Y. Y listo, porque Z de T, pues ahora le voy a escribir la constante como C1 más I por C2, ¿no? Multiplicado por E a la A más B por I por T. ¿Sí? Esto es tan simple y sencillo como C1 más I por C2, E a la A por T, más o voy a escribirlo aquí, multiplicado por E a la B por T por I. Listo. Esto de aquí es complejo, este de aquí es real, el del medio este de aquí es real, esto es complejo, y esto de aquí es simplemente coseno de BT más I por seno de BT. Listo. Listo, entonces lo único que hay de complejo aquí es el primer término y el último en rojo. Lo multiplico, ¿no? Es algebrita pues es algebrita, simplemente multiplico. Y voy a tener esto, E a la A por T, ya voy a separar parte real y parte imaginaria. C1 coseno de BT menos C2 seno de BT más I por E a la AT, claro está, C1 seno de BT más C2 coseno de BT. Listo. Y ya está, porque la parte real, ¿no? X
es la parte real. Vamos a escribirlo aquí. La parte real de Z es X, pues ya se imaginan, es simplemente lo primero, ¿no? E a la t, C1 coseno de BT, menos C2, seno de BT, y Y es la parte imaginaria de Z, pues simplemente es E a la t, C1 seno de BT, más C2 coseno de BT. Listo. Y ya está. Acá está la solución. Y obviamente no necesitamos C1 y C2, las hallaría. Esta es la solución general del sistema. Si yo tuviera condiciones iniciales, pues eso me permitiría hallar las constantes C1 y la constante C2. Listo. Y dense cuenta que aquí lo único que hemos hecho es una ecuación diferencial bastante simple. Hemos resuelto esta ecuación diferencial. Pero en el mundo complejo, esto de aquí, pues es una lineal de primer orden que en el mundo, si estábamos en mundo real, esto de aquí lucía como un sistema de ecuaciones diferenciales, dos ecuaciones, dos incógnitas. O si tomábamos la ruta de la primera idea, pues era un sistema de orden 2, era una ecuación diferencial de orden 2. Bueno, entonces hay muchas cosas que se pueden hacer con números complejos, definitivamente, y una de las cosas favoritas también que se usa bastante, y lo he visto bastante en física, es cuando tienen que resolver y el estímulo, la fuerza que ingresa es una fuerza oscilatoria. Bueno, uno lo puede modelar con seno, coseno, ¿no? Pero entonces uno piensa que la fuerza oscilatoria, un seno, un coseno, simplemente es la parte real o la parte imaginaria, dependiendo de qué es lo que están trabajando, seno o coseno, la parte real o la parte imaginaria de una exponencial. Una exponencial con, bueno, exponente puede ser complejo. Entonces uno resuelve como si fuera una exponencial porque es mucho más sencillo y luego captura tanto la parte real o la parte imaginaria, sea lo que yo esté buscando. Se usa muchísimo en física. No, especialmente pues porque muchos de los, digamos, por ejemplo, los campos eléctricos, campos magnéticos, muchos de ellos fluctúan sinusoidalmente y es mucho más fácil expresarlos como parte real o parte imaginaria de exponenciales. Bien, entonces, eso... y ya que estoy aquí, de una vez, algo que pues se ve bastante en física es lo siguiente. Lo pueden ver, por ejemplo, hemos resuelto, ¿sí? Vamos a ponerle una nota pequeña, ¿sí? Nota. Es útil, muchas veces es útil también expresar, pues, las soluciones del siguiente modo. Cuando teníamos z de t, ¿sí? Era constante por e a la a más bi por t. ¿Sí? Antes de... Esta era la solución. Que hallamos en complejos y luego pues la separamos parte real, parte imaginaria. Sí, muchas veces, y la constante c es un número complejo, muchas veces, y esto se usa muchísimo en muchas ramas de la matemática, pues c es un número complejo, lo puedo expresar como una amplitud, ¿no? El módulo, por obviamente e a la i delta estoy usando. ¿Ok? Porque es un número complejo. Cualquier número complejo lo puedo expresar de este modo. Si quieren lo llaman su forma polar, como quieran llamarlo. ¿Y qué es lo que ocurre si es que tengo esto, no? Si es que tengo esto de aquí, pues ustedes hacen el mismo calculito, ¿no? Y luego se obtiene, separando parte real, parte imaginaria, pues simplemente van a tener a por e a la at, perfecto, coseno de bt más delta. Claro que sí, porque este i delta de aquí, este i delta, cuando lo multiplican, lo ponen aquí, va a juntarse con este i y van a tener bt más delta. Esa va a ser lo que le da la fluctuación, lo que lo hace oscilar, el bt más delta. Y todo lo demás va a ser va a estar contenido, se va a juntar a la amplitud y va a modular la amplitud. Esto de adelante es lo que le llaman la modulación y esto va a ser la oscilación. Esto va a ser el x, ¿no? Y este va a ser el y. A por e a la t, seno. Bt más delta. Se obtiene. Listo. Entonces, esto es muy útil muchas veces porque nos es más, más útil tener la información de
la modulación, o sea, qué tan fuerte puede llegar a ser pues el X o el Y, toda esta parte que es la real, ¿no? Obviamente la modulación aquí depende del T, cuando el tiempo pasa, si el A es positivo, es negativo, va a aumentar la intensidad o disminuir la intensidad, etcétera, etcétera. Y aquí, como pueden ver, sí, esta es una oscilación. Obviamente la frecuencia está dada por este B, ¿no? Pero está desplazado un delta. Esto lo llaman fase, desfase, tiene un montón de nombres dependiendo de cómo, y obviamente para el contexto que uno está analizando, pues puede tener un significado físico importante. Y listo, entonces esta es otra manera de mirar a las mismas soluciones. Para interpretaciones prácticas, este modo es mucho más adecuado desde mi punto de vista, porque a uno lo expresa, ok, esto es algo que tiene una amplitud modulada esta es la constante A, básicamente por un E a la A por T, va a depender del signo del A, si voy a saber si va a crecer o va a disminuir en intensidad, y luego pues oscila. Listo, y tiene un desfase o una fase tanto, como quieran llamarlo. Bueno, entonces esto de una vez quería mostrarles porque lo van a ver en muchos contextos físicos, definitivamente. Ok, y con esto creo que podemos cerrar lo que hemos hecho en nuestro primer tema completo, que es pues, ecuaciones diferenciales de primera orden. Bien, y ahora lo que les comentaba, vamos a hablar de ecuaciones diferenciales de orden superior, pero para eso, pues, entonces, bueno, en cálculo integral uno hace prácticamente lo mismo que vamos a hacer, solamente lo vamos a hacer generalizado, pero quería mostrarles, y esto se los voy a subir, creo que va a ser útil. El año pasado, no recuerdo, o el anteaño pasado dicté cálculo integral, no recuerdo si el año pasado dicté cálculo integral, quizás. Pero bueno, entonces les puedo subir mis clases de cálculo integral de esa parte de ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces rápidamente fíjense qué es lo que tenemos, ¿no? Para recordar nada más. Vamos a hacerlo. Esto es lo que es una EDO lineal de segundo orden, pues ya sabemos, es una ecuación de este tipo, bla, 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 ¿no? Y lo que queremos hallar es la función y, ¿no? Los coeficientes dependen de x, listo, ¿no? Y queremos que estén todas definidas en un intervalo abierto. Y bueno, estos son ejemplos simplemente. Y una vez más, cuando a la derecha tengo el 0 se llama homogéneo, cuando a la derecha no tengo el 0 lo llamamos no homogéneo, ¿no? Cualquier EDO de este tipo, pues tiene su ecuación homogénea asociada, que es la misma, pero con el 0 a la derecha, claro está. Entonces, el teorema de existencia y unicidad, versión segundo orden, es este de aquí. Si tienen una EDO lineal de este tipo, entonces lo que ocurre es, si P y Q y F son continuas en algún intervalo I, intervalo abierto, y tienen el punto A en su interior, pues si ustedes definen la ecuación diferencial lineal como está aquí, y toman una condición inicial, como esta es una EDO de segundo orden, necesito pues dos pedacitos de información, acá están. Esto va a tener una solución, y esa solución es única, en el intervalo I, ¿no? Perfecto, este es el teorema de existencia y unicidad para EDOs lineales de segundo orden. Listo. Bueno, y a este tipo de situación obviamente lo llamamos problema del valor inicial. Bueno, ya sabemos, dada esta EDO, este número de aquí, esta función tiene que ser distinto de 0 en cualquier punto del intervalo I. Lo puedo reescribir de esta manera. Listo. Y lo que hacíamos, pues, para hallar una solución general, primero, una solución general de una EDO lineal homogénea, como la que está escrita aquí, como la del número 4, esta de aquí, va a cumplir lo siguiente, ¿no? Si ustedes tienen una y tienen otra, que sean soluciones de la ecuación 4, pues el principio de superposición, ¿no? Para ecuaciones homogéneas me dice que si tienen Y1 y Y2, que son soluciones de la solución homogénea, como esta, pues cualquier combinación de Y1 y Y2, combinación lineal, pues también va a ser solución de la misma ecuación. Perfecto. Y eso es debido a la linealidad de la ecuación, simplemente. Uno habla de linealmente dependientes, ¿no? Básicamente dos soluciones son linealmente dependientes, o
linealmente independientes si ninguna de ellas es múltiplo constante de la otra. Así de simple porque tenemos solamente dos soluciones, Y1 y Y2. Bien. ¿Y cómo resolvemos las EDO lineales homogéneas? Pues ya saben, uno tiene una EDO lineal homogénea, bueno, con coeficientes constantes, ¿no? Una EDO lineal homogénea con coeficientes constantes. Y entonces, esta es la situación. Tenemos este tipo de ecuación, donde obviamente la constante A es distinta de 0. Para resolver, ¿qué era lo que hacíamos? Capturábamos el polinomio característico y resolvíamos la ecuación característica, ¿no? Y entonces, básicamente lo tenemos acá. Listo. Esta es la ecuación característica, ¿no? La ecuación es esta. A, Y, Y, B, Y, y C, Y, igual a 0. Bueno, capturo su polinomio característico. Su polinomio característico es el A por lambda cuadrado más B por lambda más C por lambda igual a... ese es el polinomio característico. Y la ecuación característica, pues, es esta de aquí. Esta de aquí. Listo. Y cuando tengo la ecuación característica, la resuelvo y la naturaleza de las raíces me va a dictar cómo van a ser, pues, cómo puedo construir dos soluciones Y1 y Y2 que sean linealmente independientes. Porque lo que va a ocurrir es que tenemos el teorema que me dice que si yo tengo una EDO de este tipo, pues siempre va a haber dos soluciones linealmente independientes, por lo menos, de modo que todas las demás las puedo escribir del modo como combinación lineal, pues de mis dos soluciones linealmente independientes. ¿Listo? Entonces, hay infinitos pares, obviamente, de soluciones linealmente independientes. Pero siempre vamos a ser capaces de encontrar dos linealmente independientes, de modo que puedo formar todas las demás usando esos dos. Perfecto. En términos de espacios vectoriales, pues simplemente el espacio vectorial de soluciones de esta ecuación, claro, estamos hablando del espacio vectorial, es un espacio de funciones, ¿no? De soluciones de esta función tendría pues dimensión 2, ¿no? Y lo que sucede es que si ustedes encuentran dos soluciones que sean linealmente independientes, las pueden usar como base. Es solo eso. Listo. Y acá los tenemos, ¿no? Listo. Entonces, ya saben cuál es la idea. Uno investiga la naturaleza de las raíces, tienen la ecuación característica. Si las raíces son reales distintas, pues cada una de ellas, aquí está, ¿no? Si son reales y distintas, cada una de las raíces me trae pues este tipo de solución linealmente independiente y uso las dos para encontrar todas las demás. Listo. Y similarmente, si las raíces son reales e iguales, pues una de ellas va a ser linealmente independiente, va a ser e a la lambda 1 por x, y la otra va a ser x por e a la lambda 1 por x. Con estas dos, pues las uso con combinaciones lineales para formar todas. Y aquí están. Listo. Si son complejas, ¿no? Y como estamos en una ecuación de grado 2, entonces, si eso es la ecuación característica, es una ecuación cuadrática. Si tiene una raíz compleja, pues no tiene una solamente, sino tiene dos, y son pares conjugados, ¿no? Es un par de complejas conjugadas. Por eso es que si tiene una de este tipo, pues necesariamente va a tener una de este tipo. Listo. Y obviamente lo que ocurre aquí es que estas de aquí, pues dan soluciones linealmente independientes, estas dos. E a la alfa x coseno de beta x y a la alfa x seno de beta x. Listo. Y todas las demás las formo como combinación lineal, pues, de estas dos. Sí, quiero que noten que esto de aquí simplemente es exactamente lo mismo que, o sea, no cambia el formato siempre es el mismo, es simplemente e a la lambda x, ¿no? Este es e a la alfa más beta i. Esa sería una de las soluciones en el mundo de los complejos, la otra sería e a la alfa menos beta i. Ustedes saben que esto es e a la alfa, bueno, e a la alfa más beta i por t, por x. E a la alfa menos beta i por x. ¿No? Ustedes saben que esto de aquí simplemente es e a la alfa x por e a la beta x por i. Esto de aquí es coseno de beta x más i por seno de beta x. Y lo que ocurre es que esto de aquí me daría las soluciones linealmente independientes en el mundo de los complejos. Pero si yo quiero solamente las que viven en el mundo de los reales, simplemente estamos tomando la parte real y la parte imaginaria. Porque uno puede demostrar fácilmente, ¿no?, que si algo resuelve la ecuación en el mundo de los complejos, la parte real la resuelve y la parte imaginaria también la resuelve.
y se quedan en el mundo de los reales. Esto simplemente es la parte real, eso es coseno de beta x, esto es más i por seno de beta x. Estas dos son simplemente la parte real y la parte imaginaria de lo que debería ser la solución en complejos. Bueno, entonces no hay problema con ello, es bastante natural. Y luego ya pues tenemos todo eso y bueno, acá hay problemas de cómo resolverlo, etcétera, etcétera. Creo que podemos mirar esto súper rápido. Y después la segunda parte de ecuaciones diferenciales es a ver, aquí, no, aquí acabamos, simplemente son ejercicios. Es cómo hallar, por ejemplo, soluciones para las no homogéneas, ¿no? Para las no homogéneas, es decir, cuando tenemos un R aquí al costado. Cuando tenemos un R aquí al costado, obviamente lo que ocurre es que, y ya hemos visto este tipo de razonamiento, no, creo que todavía no hemos visto ese tipo de razonamiento, que la solución general para este tipo de problema, pues se va a comportar como cualquier solución homogénea, cualquier solución de la homogénea asociada, más una solución que le llamamos YP, porque es una solución particular a este problema exacto, este de aquí. En otras partes lo pueden llamar YC, YC, porque la llaman complementaria también. Listo. Y esto, bueno, esto lo podemos ver con más detalle, definitivamente, cuando hablemos de este tipo de casos en general. Pero básicamente lo que quiero que recuerden, esto es un resumen, es un recordatorio súper rápido, que para resolver esto de aquí, con lo que contamos es, bueno, la parte homogénea, pues ya sabemos cómo resolverla, con el polinomio característico, la ecuación característica, etcétera, etcétera. La parte particular, pues tenemos un par de opciones al menos, ¿no? Una de ellas es el método de coeficientes indeterminados, ¿no? Aquí está el método de coeficientes indeterminados, dependiendo de la naturaleza de lo que está a la derecha, pues si es un polinomio, básicamente yo pienso que una buena suposición para la forma de y sería polinómica del mismo grado, etcétera, etcétera. Eso ya lo hemos visto. Y lo mismo si es una exponencial por un polinomio, y la forma que debería tener la solución y particular es similar, ¿no? Exponencial por polinomio. Obviamente que tenemos una multiplicidad a tomar en cuenta si es que, las raíces del polinomio característico influyen en la forma del término no homogéneo. Bueno, y lo mismo con seno y coseno. Entonces tenemos básicamente este método, el método de coeficientes indeterminados, y tenemos el método de variación de parámetros, básicamente. Listo, esto es lo que vimos al final de cálculo integral. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a definir nosotros, pues, nuestras versiones más generales primero, ¿no? que es importante. Estas clases se las puedo, obviamente no hay problema, ya saben, son mis clases de cálculo integral, se las voy a subir para que tengan como resumen de lo que ocurrió en ecuaciones diferenciales de orden 2. Bien, bien, bien. Entonces, manos a la obra. Y aquí vamos, ¿no? E2 de orden superior. E2 de orden superior, hay que añadirle lineales. Ya. Listo. Entonces, primero a lo que me refiero con esto es la siguiente situación. Esta es nuestra EDO lineal de orden superior, ¿no? De orden n. Ya se imaginan. De todas maneras voy a escribir este término. Esta P sub n igual a G mayúscula. Está bien. Ya saben que y va a ser una función de t. Y es una función de t, ¿no? Por eso estoy escribiendo derivadas con respecto a t. Listo. Esta es una EDO lineal de orden n, siempre y cuando el término que acompaña la derivada enésima, pues no sea, ¿no? Asumimos que bueno, aquí voy a ponerlo. Asumimos primero que cada uno de los coeficientes es continuo y que el que acompaña
al orden más profundo de la derivada, el p sub 0, es distinto de 0 en todo el intervalo i. Listo. Usualmente usamos un intervalo abierto, ¿sí? Entonces vamos a ponerlo aquí. Una edo lineal de orden n, ¿ok? Es esta. Listo. En un intervalo i, ¿no? En un intervalo i. Listo, entonces tenemos nuestra definición. Una cosa que quiero introducir, eso sí, porque quiero mostrarles después. Quiero usar operadores diferenciales, entonces vamos a introducir también, obviamente, la notación que el operador diferencial L, actuando en la función Y, es exactamente el que me dice, por ejemplo, si aquí la ecuación diferencial que tenemos en la cajita roja, lo divido por el p sub 0 de t, ¿listo? Para eliminar el coeficiente que multiplica a la derivada enésima, ¿listo? Entonces voy a escribir lo siguiente, ¿no? En eso estoy pensando, que simplemente no me gusta el coeficiente p sub 0 adelante y prefiero la unidad. Listo. Voy a escribir esto de aquí. P1 de t. Están con minúsculas. P sub nt, y igual a g de t. Listo. Entonces, esta edo que está aquí a la derecha es la misma que la de arriba, solamente que dividí por p sub 0 de t. Perfecto. Y a esto le llamamos operador diferencial. ¿No? Estoy introduciendo esta notación, el L actuando en el Y. Esto se le llama operador diferencial. ¿Sí? Por ejemplo, en muchas veces el D mayúscula significa la derivada, ¿no? El D cuadrado significa pues la segunda derivada, etcétera. Este L en general significa, ok, ¿qué es lo que entra? Entra la función Y, esto es un operador y listo. ¿Qué es lo que va a salir? Lo que va a salir es todo este término de aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer con la función Y? Le tomo la enésima derivada y le sumo la n-1 derivada multiplicado por EU, P1 de t, y así. Esto de aquí es lo que estoy resumiendo, toda esta operación que le ocurre a la función Y, lo estoy resumiendo como un operador, el L de Y. Bien, entonces, uno puede escribir también en espacios más que no necesariamente son pues finito dimensionales. Muchas veces uno escribe operadores diferenciales en lugar de ecuaciones diferenciales de este tipo, ¿no? Muchas veces usa operadores diferenciales y uno analiza, por ejemplo, los núcleos de operadores diferenciales, etcétera, etcétera, como si fuera álgebra lineal. Eso. Porque un operador diferencial de este tipo, al fin y al cabo, es un operador lineal, ¿no? La derivada tiene, por ejemplo, la propiedad que si ustedes, por ejemplo, D mayúscula. Si entra función Y1 más función Y2, pues D, el operador actuando en Y1 más Y2, es lo mismo que el operador actuando en Y1 más el operador actuando en Y2. Entonces, por ejemplo, el operador diferencial D, de aquí, o el D cuadrado igual, estos operadores son lineales. Y si ustedes están pensando que tienen un operador lineal en un espacio de funciones súper grande, infinito dimensional, eso es un operador lineal, es al fin y al cabo una aplicación lineal. Y en álgebra lineal, pues uno aprende, por ejemplo, que la aplicación lineal, por ejemplo, tiene ciertas propiedades, ¿no? Entonces es interesante ver cuál es el núcleo de esa aplicación, cuál es la imagen de esa aplicación, cómo lo puedo representar, etcétera, etcétera. Bueno, entonces tengo ese L, que es simplemente un operador lineal, un operador diferencial. Y listo. Entonces, cajita, ¿qué le ponemos? Cajita estrella, ¿sí? Entonces me voy a poner, se espera que obtengamos una solución única para estrella siempre y cuando, ¿no? Si especificamos, pues es de orden n, entonces
si especificamos n condiciones iniciales, ¿no? Y listo. No. Voy a necesitarlos del siguiente modo. Vamos a llamarlo alfa. N condiciones iniciales. Porque a mis condiciones iniciales las voy a llamar beta. Entonces, imagínense que tengo y de t sub 0 igual a, pues, ¿qué le ponemos? Y sub 0, ¿no? Y' en t sub 0 igual a, voy a ponerle y0' nada más. Y doble prima, t sub 0, pues, y0 doble prima. Y así. Y n menos 1, derivada de n menos 1 de y en t sub 0 igual a y sub 0 y le pongo pues n menos 1. Listo. Entonces, estas son mis condiciones iniciales. Y a esto lo vamos a llamar beta. Listo. Tenemos alfa y tenemos beta. Perfecto. Entonces, eso es lo que se espera y se puede demostrar. Claro que sí. Es un teorema. ¿No? Es un teorema, es idéntico al teorema que hemos escrito. Vamos a llamarlo teorema 1. ¿No? Si las funciones, ya se imaginan, si las funciones, P1, P2, P1, P sub 2, P sub n, y G, la de la derecha, y G, son continuas en el intervalo I, y es un intervalo abierto. Ok, voy a ponerle mejor acá. Intervalo abierto. Entonces, existe una única solución a alfa ¿no? De la ecuación alfa satisfaciendo beta. Obviamente, el t sub 0 de beta, t sub 0 debe pertenecer al intervalo I, ¿no? Y además, la solución que se encuentra, esta solución, va a estar bien definida. Existe, lo voy a poner, existe en todo el intervalo I, ¿no? Listo. Entonces, este es el primer teorema, ¿no? Es un teorema de existencia y unicidad para, pues, lineales de orden n, siempre y cuando los coeficientes sean continuos. Si los coeficientes no son continuos, si alguno de ellos tiene alguna discontinuidad en algún lugar del intervalo y no puedo garantizar que exista solución, no puedo garantizar unicidad, hay de todos los casos. Puede haber, puede no haber, puede ser, puede haber infinitas y todo eso. Listo. Entonces, eso es solamente para fijar ideas, ¿no? Y ahora vamos a hablar, pues, de modo similar, ¿no? La ecuación homogénea, pues, ya saben, va a ser cuando digo el operador diferencial L, que ya lo conocemos, voy a escribirlo de modo compacto de este modo. P sub 1, y n menos 1, bla, 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 más P sub n de t, y igual a 0. Esta es la ecuación homogénea. Usamos alfa, beta, entonces esto va a ser gamma. Gamma. Listo. Entonces, aquí. Esta es la ecuación homogénea, lo que está escrito aquí en rojo. Y tenemos el mismo tipo de situación, ¿no? Si Y1, Y2, Yn son soluciones de gamma, entonces, pues cualquier combinación de estas, Y1 más hasta C sub n, Yn, los C sub i son números reales, ¿sí? También es solución. Obviamente, ya se imaginan, la demostración de esto es bastante sencillo. Es simplemente linealidad del operador diferencial de este tipo. Listo. Y ahora, si ellas fueran linealmente independientes,
son linealmente independientes, y es linealmente independientes, exactamente como vectores en un espacio vectorial, exactamente eso. ¿Sí? Si son linealmente independientes, entonces toda solución de gamma, ¿sí?, es de esa forma. O sea, es combinación lineal de los y1, y2 hasta y. Ok. Ya saben, linealmente independientes es el concepto de vectores, es decir, que pues no voy a encontrarle constantes, digamos k sub 1, k sub 2 hasta k sub n, de modo que es k sub 1 por y sub 1 más k sub 2 por y sub 2 hasta más k sub n por y sub n sea igual a 0, con los k sub i y con algún k sub i distinto de 0. Es linealmente independencia lineal en vectores, es eso. Listo. Entonces, ahora lo que necesitamos es definir lo siguiente. Definamos el Wronskiano. ¿No? El Wronskiano es bastante importante y bonito. Y1, Y1 prima, Y1 doble prima. Ya, bueno, voy a necesitar más espacio. Y aquí está Y1, n menos 1 derivado. Y2, Y2 prima, Y2 doble prima, la n menos 1 derivada. El Wronskiano va a ser el determinante de una matriz n por n. Y sub n, y sub n prima, doble prima, hasta la n menos 1 derivada de la enésima solución independiente. Y1, Y2, Y3, hasta Yn. Sí, la doble barra, la barra simplemente significa determinante. Este es el Wronskiano de Y1, Y2 hasta Y sub n. ¿Listo? Entonces, esto de la derecha es determinante. Es el determinante. ¿Sí? Entonces, esta es una matriz n por n, dense cuenta, es el determinante de la matriz. Entonces, quiero que nos demos cuenta primero que esto de aquí es una función, ¿no? Cada uno de estos, y1, y2 hasta y sub n, son funciones de t. Entonces yo calculo este determinante de aquí es una función de t. Sí, esto, notar que es una función de t. Ok, entonces el Wronskiano, pues uno también, el Wronskiano es una función de t, naturalmente. ¿Cómo se forma esta función? Pues de este modo. De este modo. Si esto fuera 2 por 2, simplemente el Wronskiano sería y1 por y2' menos y2 por y1'. Calculo eso, es una función de t, y ese sería el Wronskiano de y1, y2. ¿Okay? El Wronskiano tiene propiedades bastante interesantes, la verdad. Lo mismo, como les digo, por ejemplo, en cuestiones diferenciales en espacios infinito-dimensionales, también uno habla de Wronskiano, y muchas veces uno no puede calcularlo, pero puede obtener propiedades. Y las propiedades de Wronskiano pues, pueden significar cosas bastante importantes para el sistema que estoy analizando. Entonces, tenemos el Wronskiano. Oh, ya saben, bueno, ya sé, ok. Para fijar ideas, el ejemplo bebé, ¿no? Wronskiano de Y1 y Y2, si fueran 2 nada más. ¿No? Y hay que entender que todo eso es una función de t. Ya, bueno. Entonces tenemos nuestro segundo teorema, que es si las funciones son continuas, ¿no? Es exactamente, ok, ¿cómo puedo garantizar que si yo encuentro n soluciones, y1, y2, y3, y4, hasta y sub n, ¿no? ¿Cómo puedo garantizar, por ejemplo, que sean linealmente independientes para poder usarlas como la base para formar todas las demás combinaciones lineales? Entonces, eso nos brinda este teorema, ¿no? Si las funciones
P sub 1, P sub 2, una vez más, P sub n, son continuas en el intervalo i, y si las funciones y1, y2, hasta y sub n, son soluciones de gamma, ¿no? Que gamma es la ecuación homogénea. Y si además el Wronskiano y1, y2, que es una función de t, ¿okay? Si el Wronskiano es distinto de 0, basta que sea distinto de 0 para algún punto en el intervalo i. ¿Okay? Si el Wronskiano es una función de t. Entonces, fíjense, esa función de t la miran en el intervalo i, ¿okay? Ya saben que i es un intervalo abierto, ¿no? La miran en el intervalo i, basta que tenga un punto donde ese Wronskiano es distinto de 0, ¿ok? Para al menos un punto en i, ¿sí? Entonces, es decir, basta que ustedes encuentren, basta un, ¿qué le ponemos? A, B, C, D, E, F, T. Bueno, basta un T sub 0, ya. ¿Sí? De modo que el Wronskiano, Y1, Yn, ¿no? En T sub 0 es distinto de 0. Entonces, si el Wronskiano ya es distinto de 0 en un punto, las soluciones Y1 y Y2 ya son linealmente independientes y por tanto las puedo usar para formar todas las soluciones, ¿no? De la homogénea. Listo. Entonces, toda solución de gamma es combinación lineal de, pues, de Y1, Y2, etcétera, etcétera. Listo. Entonces, fíjense, este teorema, que en principio parece inofensivo, digamos, o que no dice mucho, es realmente fuerte. Porque me está diciendo que, ok, tú tienes la ecuación homogénea, gamma, la de aquí, perfecto. Tú le encuentras n soluciones, listo. Obviamente, cuando yo digo tú le encuentras, es una cosa es resolver cuando tenemos un problema concreto con números y todo, si yo hallo. Pero en muchas partes de las matemáticas uno no puede resolverlo realmente. Realmente uno no puede hallarlas. Uno tiene propiedades. Uno dice, bueno, puede encontrar una que es de este modo, puede encontrar otra que es de este modo, bla, bla, bla. Así. Entonces, ¿cómo uno puede garantizar que sea, por ejemplo, que las puedo usar para formar, que esas n soluciones que yo he encontrado, las puedo usar para formar, pues, el espacio total de soluciones de la ecuación homogénea? Una manera de hacer eso es, claro, si uno tiene las funciones, puedo analizarlas y ver si son linealmente independientes o no. Pero si no las tuviera, pues uno puede, y siempre puede hacer lo siguiente, analizar el Wronskiano. Si el Wronskiano es distinto de 0 para al menos un punto, y ahí está la fuerza, hay bastante fuerza en decir, ok, el Wronskiano es distinto de 0, basta que encuentren un punto en el cual el Wronskiano es distinto de 0, en un punto en el intervalo i, para que ya las soluciones sean linealmente independientes. Y la verdad es que el Wronskiano tiene una propiedad que se llama teorema de Abel, en este caso, que es básicamente o el Wronskiano es idénticamente nulo en todo el intervalo o es distinto de 0 en todo el intervalo. Ese es un teorema. ¿Sí? Hay una forma bonita del Wronskiano y todo eso. Pero bueno, entonces, quiero que vean, la primera vez que vi este teorema creo que fue en el contexto de álgebra lineal. No recuerdo, pero de repente estoy mintiendo si eso fue, pero es lo que me quedó marcado en mi cabeza, en el contexto de álgebra lineal. Entonces, por ejemplo,
Aquí uno puede pensar, ok, ¿cómo puede ser posible que si ya me garantiza que es distinto en un punto, entonces va a ser distinto en, pues entonces las Y1 y Y2 van a ser linealmente independientes, ¿no? Entonces, una idea central que aúna el álgebra lineal con, obviamente, la teoría de ecuaciones diferenciales lineales, ¿no? Es lo que les quiero expresar. Esta es una idea, nada más. Obviamente, de las cosas hay que formalizar, ¿no? Entonces, básicamente, lo que queremos ver es que un punto T sub 0 que cumple donde el Wronskiano, bla, 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 Y1, Y sub n en T sub 0, distinto de 0, entonces Y1 hasta Y sub n deben ser linealmente independientes. Eso es básicamente lo que quiero demostrar. ¿No? Y veamos qué ocurre si fueran linealmente dependientes. Sí, digamos que voy a escribir esto. Alfa 1, Y sub 1, más alfa 2, Y sub 2, ¿no? Más alfa n, Y sub n, igual a 0, por ejemplo. Yo quisiera saber si los Y1, Y2 hasta Yn son linealmente independientes. Entonces, lo que uno hace usualmente es escribir una combinación lineal de este tipo, dice que esta combinación lineal es igual a 0 y demuestra, pues, si yo quiero demostrar que son linealmente independientes, que cada uno de estos alfas tiene que ser 0. Ahora, los Y1, Y2 hasta Y sub n, pues son funciones, ¿no? Aquí los alfas son los coeficientes. Uno, por ejemplo, puede tomar la derivada, ¿no? Si esto se cumple, la de la derecha es la función 0. Estoy combinando funciones. Entonces también tiene derivada igual a 0, porque es la función idénticamente constante igual a 0. Puedo tomar más derivadas. ¿No? Y así, hasta obviamente voy a tomar hasta la n-1 derivada. Listo. Listo. Entonces, esto debería cumplirse si las funciones fueran, si estoy escribiendo una combinación lineal de los y1 hasta los yn. Pero, ¿qué sabemos? Sabemos que esto de aquí, al menos, voy a relacionarlo con para t sub 0 que pertenece ahí, el Wronskiano en t sub 0, ¿no? Es distinto de 0. Eso es lo que sabemos. Bien, pero ¿qué significa el sistema de ecuaciones de arriba? El sistema de ecuaciones de arriba realmente significa, si ustedes capturan los alfa, son solamente n, y aquí capturan como los coeficientes de los alfa, porque estamos queriendo nosotros probar si son linealmente independientes, que todos los alfas deben ser 0, ¿no? Entonces tomamos los y1, y2, y1', y2', todos ellos como si fueran los coeficientes de este sistema de ecuaciones de los alfas. Lo que tenemos aquí arriba simplemente es el Wronskiano de y1, y2 hasta yn, multiplicado por alfa 1, alfa 2 hasta alfa n. Eso es lo que tenemos. Y todo el sistema de arriba es simplemente esto de aquí. ¿Listo? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Si observamos esta ecuación, voy a poner en T. ¿Sí? Esto es lo que tenemos. La ecuación de arriba significa esto. El sistema de arriba significa esto de aquí. ¿Sí? Pero si sabemos que hay un punto en el cual el Wronskiano es distinto de 0, como T igual a T sub 0, entonces, esta parte de aquí, ¿sí?, sería invertible. Para T igual a T sub 0. Es decir, esto sería distinto de 0 realmente, ¿no? La matriz sería invertible. La matriz, el Wronskiano es el determinante. Ok, no debería escribir Wronskiano. Debería escribir, pues, la matriz del Wronskiano. Listo. Entonces, si para T igual a T sub 0, sabemos que el Wronskiano,
es distinto de 0, quiere decir que el determinante de esta matriz sería distinto de 0, y bueno, pues esta matriz de aquí sería invertible. Listo. Y si es invertible, entonces, pues, la única manera de tener que todo este producto sea 0, ¿sí?, es que si esto es invertible, entonces esto de aquí tiene que ser el vector 0, nada más. Y por tanto, cada uno de los alfa i tiene que ser 0. Listo. Y eso implica que los y1, y2 hasta y sub n deben ser linealmente independientes. Bien. Bien, entonces, estas son ideas centrales cuando uno relaciona, pues, ecuaciones diferenciales lineales, ¿no?, con matrices, por ejemplo, y el Wronskiano, pues, es un medidor de qué tan independientes son las funciones que ha hallado como solución. Bueno. Ok. Entonces, y un pedacito de definición más que vamos a tener es este de aquí. Soluciones como soluciones y1, y2, hasta y sub n de la ecuación homogénea, que es gamma, que cumplen el Wronskiano, es distinto de 0 para algún punto, para al menos un punto. Ya les comenté que, por ejemplo, si ustedes revisan el teorema de Abel para este tipo de situación, el Wronskiano, bajo lo que estamos resolviendo, que es la ecuación homogénea, este Wronskiano, con estas soluciones, o es bien idénticamente 0 en todo el intervalo i, o es nunca 0 en el intervalo i. Entonces, realmente esta parte de para al menos un punto termina siendo, es distinto de 0 para todos los puntos en el intervalo i. Entonces, si tenemos n soluciones de gamma con el Wronskiano distinto de 0 para al menos un punto, luego ya sabemos que ellas las podemos usar para formar todas las demás soluciones de gamma, que es de la ecuación homogénea, mediante combinaciones lineales. Entonces, por eso se dice que ellas conjunto fundamental, forman un conjunto fundamental. De soluciones. Listo. Entonces, esta es la definición. Eso es un conjunto fundamental de soluciones. Si yo encuentro las n soluciones que sean linealmente independientes. Bien, perfecto. Y luego, pues, el otro pedacito de definición que aún necesitamos es, pues, lo siguiente, ¿no? Como todas las soluciones de gamma son combinaciones lineales. Las puedo escribir como son combinaciones lineales de las y1, y2 hasta yn. ¿Listo? Luego, ¿sí?, a y igual a C1, Y1 más C2, Y2 hasta más Cn, Yn, se le llama, pues, solución general, ¿no? Se le denomina solución general. De gamma. Listo. Solo para todos tener estar en la misma página. Bueno, eso es con respecto a la parte homogénea. Con respecto a la parte no homogénea, ya vamos rápidamente. Listo. Entonces, la parte no homogénea. Si tenemos una vez más nuestro operador L, listo. Y ahora sí tenemos G a la derecha, y ya usamos alfa, beta, gamma, entonces sigue delta, ¿no? Alfa, beta, gamma, delta, sí. Entonces esta ecuación la vamos a llamar delta. ¿Listo?
Y entonces es bastante fácil ver que si Y1 y Y2 fueran soluciones de delta, ¿no? Que ahora es la no homogénea, toda junta, entonces, pues simplemente el operador aplicado en Y1 menos Y2, ¿no? El operador está hecho de tomar derivadas, cada una de estas partes es lineal, y multiplicar es lineal. Estoy multiplicando por el P1, por el P2 y sumando y todo ello. Este operador es un operador lineal, es bastante sencillo de ver. Esto es lo mismo que el operador aplicado en Y1 menos el operador aplicado en Y2. Y si son soluciones, pues esto sería igual a G menos G, sería igual a 0. ¿Sí? Entonces, Y1 menos Y2, ¿sí? Debe cumplir, pues, que es solución de la ecuación homogénea. Aquí vemos. El operador diferencial L aplicado a la diferencia de dos soluciones de delta es igual a 0. Esto quiere decir que esta solución de aquí, Y1 menos Y2, esta función Y1 menos Y2, debe ser solución de la parte de la ecuación homogénea. La ecuación homogénea la llamamos gamma. Sí. Entonces, por tanto, pues yo puedo escribir Y igual a C1, Y1T, más C2, Y2T, etcétera, etcétera, más C sub N, Y sub NT, más cualquier particular, porque cualesquiera dos particulares difieren en una homogénea. Entonces, puedo escribir la solución Y que estoy buscando como cualquier particular, sumada con la forma general de la homogénea, ¿no? Cualquier homogénea. A esto usualmente lo llaman YH, porque es la solución de la homogénea. Ya saben que es la solución general de la homogénea, ¿no? A esta lo llaman YP, a veces llamado YC, ¿sí? O también Y sub C. Solución complementaria le pueden llamar. Y, bueno, y ya saben cómo va la historia. Simplemente, esto es solución general de la homogénea, ¿no? Y esta es una solución particular, cualquiera. Realmente, ya vieron que cualquiera da lo mismo. Listo. Y ahora sí, vamos a poner nota. Los métodos de resolución son idénticos, son los mismos. Los métodos que vamos a estudiar son los mismos que los desarrollados para orden 2. Que son los de cálculo integral. Entonces, pues esto de aquí es bastante... Podemos escribirlo de frente. ¿Cómo resolveríamos homogéneas con coeficientes constantes? Ya se acabó. ¿Sí? Listo. Ahora, si tenemos coeficientes constantes, pues se lo puedo escribir de este modo, ¿no? Los A son constantes ahora. Lo siento, ese es A sub 1. Listo. Esta es una homogénea con coeficiente constante. ¿Y cómo resolvemos esto? Pues exactamente del mismo modo. Capturamos el polinomio característico. Este es el polinomio característico. A sub 0 lambda la n más A sub 1 lambda la n menos 1 hasta más A sub n menos 1 por lambda más A sub n. Ese es el polinomio característico de la ecuación de arriba.
y resolvemos. ¿Sí? Esto nos lleva a la ecuación característica. Ya saben qué es la ecuación característica. Simplemente hallar las raíces del polinomio característico. Simplemente es esto, ¿no? Y listo. Esta es la ecuación característica. Entonces, fíjense, en principio sabemos cómo comenzar a resolver esto, pero ya si esto fuera un polinomio de grado 5, grado 6, por ejemplo, ya puede complicarse, simplemente el hallar las raíces. Entonces, por eso les comenté que en principio sabemos cómo resolver. No quiere decir que podamos hacerlo siempre, realmente. Tenemos un método algorítmico de cómo resolverlo, pero muchas veces esto sucede en matemáticas. En la práctica, pues, resolverlo puede tener complicaciones, a pesar de que uno tiene un método de cómo hacerlo. Bueno, entonces, y aquí separamos pues los casos, ya saben. Si tiene raíces reales distintas, ¿no? Si el polinomio característico tiene raíces reales distintas, pues lambda 1, lambda 2, hasta lambda n, pues simplemente uno toma como soluciones linealmente independientes estas de aquí. Listo. Y luego, y sería combinación lineal de ellas, ¿no? La solución general de la homogénea. Listo. Si tiene raíces complejas, ¿okay? Entonces, para cada raíz real, pues si tiene una raíz real que es lambda igual a A, pues E a la A por T le corresponderá como solución linealmente independiente construida a partir de esa raíz real. ¿Okay? Las raíces reales, como el caso anterior, ¿no? Si tienen las raíces reales, ¿okay? Como el caso anterior, ya saben, se tratan como el caso anterior. En las raíces complejas en sí, hay que notar que las raíces complejas, por ejemplo, vienen en pares, ¿no? Ya sabemos que vienen en pares conjugados. Digamos, A más menos B por I. Listo. Entonces, lo que ocurre es lo que ya comentamos, ¿no? Que, por ejemplo, si ustedes tienen el lambda plus, digamos, lambda más, A más BI, y el lambda menos, A menos BI. Si tienen una raíz compleja, pues necesariamente van a tener su conjugada también, ¿no? La idea es que no cambia la estructura. Realmente la solución independiente que traen es esta. La otra por T, ¿no? Pero esta solución vive en el mundo complejo. Esta solución vive en el mundo complejo. Y como nosotros estamos restringiendo a soluciones reales, entonces es facilísimo demostrar que pues la parte real y la parte imaginaria cumplen la misma ecuación. ¿Okay? Recuerden que esto de aquí es E a la A por T, E a la I por BT. ¿Okay? Este de aquí es E a la A por T, E a la menos I por BT, por ejemplo. Entonces aquí pueden ver el E a la I por BT es coseno de BT más I por seno de T. ¿No? El otro E a la menos I por BT es coseno de BT menos I por seno de BT. Bueno, la parte real y la parte imaginaria, pues este par genera estas soluciones linealmente independientes. Listo. Entonces, este par, sí, vamos a ponerlo par de complejos, ¿no? Y genera dos soluciones reales. Ya. Y ya está. Estas son, y esas las uso
pues como parte de mi conjunto de soluciones linealmente independientes que voy a usar para formar mi solución general. Listo, listo. Entonces lo voy a escribir de todas maneras así. Estos lambdas, lambda más y menos, acá hay dos. ¿Sí? Ellos generan, pues, traen a e a la a t coseno y e a la a por t seno. Listo. ¿Qué sucede si tenemos raíces repetidas? Bueno, lo mismo que lo que esperamos, exactamente lo mismo que en el caso de ecuaciones de orden 2, si lambda es real repetida, digamos que de multiplicidad S, ¿sí? Obviamente S es menor o igual a N y S es mayor que 1. Voy a escribirlo así simplemente. S es menor o igual a N. Listo. Puede tener multiplicidad 1, en lo cual no sería repetida, ¿no? Multiplicidad 2 y así. Listo. Y entonces, si tengo una raíz real con multiplicidad, o voy a ponerle raíz real con multiplicidad S. Simplemente. ¿Listo? Como estamos en una ecuación diferencial, nuestro polinomio de orden n, nuestro polinomio característico es de orden n, pues lo más tiene multiplicidad n. Listo. Entonces las raíces que trae, pues son e a la lambda por t por e a la lambda por t cuadrado por e a la lambda por t, etc. Hasta t a la s menos 1 por e a la lambda por t. Entonces genera esta que está repetida s veces, ¿sí? Nos trae pues S diferentes y linealmente independientes soluciones. ¿Sí? Es la misma cantidad, acá hay S, acá hay S. La multiplicidad es S, pues aquí tenemos S de estas funciones Y sub I, que son linealmente independientes. ¿Qué sucede si tenemos compleja repetida? Sí, voy a ponerlo A más BI y repetida. ¿Ok? Entonces, obviamente, si esto ocurre, si yo tengo una solución compleja repetida, bueno, la ecuación tiene que ser de orden 4 por lo menos, ¿no? Porque si tengo el A más BI, si está repetida, quiere decir que tiene multiplicidad 2 al menos. El A menos BI, que es su complejo conjugado, también viene junto y también tendría que tener la misma multiplicidad. Entonces tienen el A más BI y el A menos BI con multiplicidad 2 al menos, lo cual quiere decir pues que la ecuación tiene orden 4 por lo menos. Esto sucede, n debe ser mayor o igual a 4 por lo menos. Bueno, en este caso, ¿no? Si tuviéramos una compleja repetida. Entonces, digamos que el A más BI está repetida con multiplicidad S. ¿Listo? Con multiplicidad S. Entonces, esto quiere decir, ¿sí? Y hay que ver que luego, si ella está repetida con multiplicidad S, el A menos BI también está repetida con multiplicidad S. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si tienen el A más BI, tiene multiplicidad de S, su A menos BI correspondiente, que es su complejo conjugado, también va a tener multiplicidad de S. Entonces tienen dos S raíces de su polinomio característico. ¿Listo? Entonces, vamos a tener, voy a poner generan, producen, como quieran llamarlo, dos S soluciones complejas. ¿Okay? Y de esas dos S soluciones complejas, bueno, extraemos dos S soluciones reales. Dense cuenta que cuando tienen un par de complejos aquí, la parte real y la parte imaginaria de la primera,
pues es prácticamente la misma que la parte real y la parte imaginaria de la segunda. ¿No? Aquí arriba tenemos tanto la de arriba con el lambda plus, con el lambda más, tenemos E a la A por T coseno de BT, y abajo la parte real del generado por el lambda menos, es el mismo, E a la AT coseno de BT. La parte imaginaria es la misma, pero aquí con signo positivo y aquí con signo negativo. Entonces realmente solamente, pues este par me basta ver la parte real y parte imaginaria de cada uno de ellos, para tomar pues estas de aquí, las dos reales. Y en este caso es lo mismo. Tenemos las dos S soluciones reales que van a ser, pues, E a la AT coseno de BT, T por E a la AT coseno de BT, o vamos a escribirlo de todos modos, sí, en parejitas. E a la AT seno de BT. Luego T por E a la AT coseno de BT, y T por E a la AT seno de BT. T cuadrado, todas idénticas hasta t a la s menos 1, e a la at coseno de b por t, t a la s menos 1, e a la at seno de b por t. Listo. Aquí hay dos s. Listo. Listo. Entonces, ya está. Hemos hecho una lista de situaciones. Esto de aquí ha sido, pues, un poco para fijar ideas. Creo que todos esperábamos que esto suceda, ¿no? Entonces podemos escribir un par de ejemplos, ¿no? Digamos que queremos resolver. A ver, nuestro primer ejemplo de juguete. Cuarta derivada más tercera derivada menos 7 por la segunda derivada menos y' más 6y igual a 0. Y es más, vamos a poner condiciones iniciales, ¿no? Y de 0 igual a 1, y' de 0 igual a 0, y doble prima de 0 igual a 2, y y triple prima de 0 igual a menos 1. Listo. Tengo una ecuación diferencial de orden 4. Okay. Jueguito de niños, es homogénea encima. Entonces simplemente, capturo el polinomio característico y formo la ecuación característica. La ecuación característica va a ser, pues, tan simple como lambda a la 4 más lambda al cubo menos 7 por lambda al cuadrado menos lambda a la 1 más 6 igual a 0. Listo. ¿Qué es lo que debo hacer? Factorizar, algebrita de colegio, ¿no? Factorizar, busco las raíces, etcétera, etcétera. Y en este caso puedo factorizarlo todo sin ningún problema. Resuelvo y hallo, escribirlo así, sí. Hallo exactamente lambda 1. Voy a ordenarlos de menor a mayor en la recta real. Lambda 1 igual a menos 3, lambda 2 igual a menos 1, lambda 3 igual a 1 y lambda 4 igual a 2. Bueno, son reales y distintos, entonces, pues cada una de ellas trae consigo su y1 e a la menos 3t, y2 e a la menos t, ¿no? El y3 sería simplemente e a la t, y el y4 sería e a la 2t. Si tengo y1, y2, y3, y4, pues la solución general, ¿no? La solución general va a ser constante 1 por y1, constante 2 por y2, constante 3 por y3, constante 4 por y4. Esta es la solución general. Listo. Como quiero la solución que cumple estas condiciones iniciales, ¿no? Entonces las condiciones iniciales me dictan que, pues me dicen lo siguiente, ¿no? Y de 0 igual a 1. Entonces reemplazo t igual a 0, etcétera, etcétera. Y obtengo este sistema de ecuaciones. Primero, y de 0 igual a 1, eso es 1. Y de 0 igual a 0, entonces tengo que derivar el y que tengo aquí arriba y voy a formar el siguiente sistema, menos 3c1 menos c2. Esa es la derivada de y, más c3
más 2C4. Y esto tiene que ser igual a 0. La segunda derivada era igual a menos 2, entonces derivo una vez más. Entonces una vez más voy a tener 9. 9C1, ¿no? Y voy a tener más, y aquí sigue siendo C3, y aquí por 2, ¿no? 4. Esto tiene que ser igual a menos 2. Y la tercera derivada era igual a menos 1. Esto es menos 2. Es menos 2. Para que salgan los numeritos que tengo aquí. Ya. Y el último es la tercera derivada. Una vez más derivo. Cuando derivo y 3 veces, pues obviamente el menos 3 baja 3 veces, sale menos 27. Y reemplazo t igual a 0, ¿no? Y este va a ser, pues, menos, porque estoy menos 1 3 veces, ¿no? Más C3. Y este es 2 por 2 por 2, 8. Y este tiene que ser menos 1. Y aquí, ¿qué es lo único que me falta? Resolver el sistema. ¿Sí? ¿Qué cosas tan relativamente sencillas, pero cuando ya estamos trabajando en orden superior, pues tenemos que manipular polinomios, por ejemplo, en este caso de orden 4, hallar las raíces de un polinomio de orden 4. Tenemos un sistema de orden 4, que sí es un sistema lineal, podemos resolverlo fácilmente, pero requiere pues su algebrita, definitivamente. Resolvemos y hallamos, pues estos son los numeritos que tengo. C1 igual a menos 1 octavo. C2 igual a 5 doceavos. 11 octavos. Y C4 igual a menos 2 tercios. Y finalmente, pues puedo dar la solución, ¿no? Y finalmente, pues, y de t va a ser menos 1 octavo e a la menos 3t, ¿no? Más 5 doceavos e a la menos t, más 11 octavos e a la t, menos 2 tercios e a la 2t, creo que era así. Listo. Ok. Eso es resolver este tipo de ecuaciones. Listo, ya tuvimos, pues, si esto fuera un capítulo de mi anime favorito, podría ser un capítulo de transición. Teníamos que hacerlo, ya lo vimos, y eran las cosas que esperábamos, ¿no? Bien, listo, entonces yo creo que podemos dejarlo por aquí. Ya la próxima clase seguimos explorando, ya vimos toda la parte de la homogénea. La parte de la parte particular, pues lo que vamos a hacer es, obviamente, usar coeficientes indeterminados y luego usar variación de parámetros más general y este tipo de cosas. Sí, no hay mucha novedad en eso porque realmente no hay métodos generales para resolver ecuaciones diferenciales de orden superior y pues fuera de las lineales, ¿no? Bien. Los temas de la PC, lo que ya mencioné, es hasta la clase pasada, ¿no? O sea, hasta antes de Picard, lo que hicimos la última vez, no recuerdo qué era, sustituciones. Hicimos Bernoulli, creo que fue el último tema justo antes de hablar de Picard. ¿Listo? Entonces, hasta ahí. O sea, resolver ecuaciones, simplemente. Bien. Antes de cerrar la clase, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Ok? Entonces creo que todo está claro y ya saben, solamente les pido que entren a tiempo, pues resuelven su práctica, suben todo con tiempo. La práctica está diseñada para 1 hora 40 minutos máximo. Listo, los últimos 20 minutos son para que ustedes pues puedan subir sus soluciones. ¿Sí? Lo van a poder, háganlo ordenado, es decir, si van a tomar foto, pues pueden tomar foto, pero pues usen suficiente papel como página 1, página 2, página 3, ¿no? Una página por problema o 2 páginas por problema, o sea, traten de no mezclarlo. Recuerden que hay un corrector, ¿no? El corrector pues es mucho más difícil cuando todo está mezclado, obviamente. Listo, idealmente pues hacen un solo archivo, pero como les sea más conveniente con tal de que todo sea legible,
justifiquen todos sus pasos, ¿sí? Pues si tienen una ecuación diferencial, no me pueden escribir la solución es tal, y lo hago por, qué sé yo, separación de variables, listo. Eso no es una solución, estamos en un curso de matemáticas, de física, un curso de ciencias. Necesitamos justificar, pues, nuestros pasos, ¿no? ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien, todo claro? Ok, ok. Entonces, hoy es lunes, bueno, buena suerte mañana. Adiós, adiós, adiós. Que tengan un buen lunes y una buena semana. Hasta el próximo lunes, profe. Listo, listo. Hasta luego.